Jóvenes, el día de hoy vamos a hacer el repaso final de lo que es el tema de física, ¿no? O los temas de física, que involucran el movimiento armónico simple, involucra lo que corresponde a la parte de hidrostática y la parte de temperatura y calor, ¿cierto? Entonces, esos son los capítulos que nosotros hemos desarrollado en este cuarto bimestre, ¿sí? Entonces vamos pues precisamente a resolver a primero ver la parte teórica, un poco de parte teórica, y luego pasar a la resolución de algunos problemas relacionados pues precisamente con esta parte, ¿no? De movimiento armónico simple, de hidrostática, como mencionaba, y de calor, temperatura y equilibrio, ¿sí? Muy bien, entonces empezamos. A ver, voy a compartir contigo la pantalla para poder visualizar precisamente esto que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué pasó por acá? Bien, vamos entonces, a ver, voy a determinar acá lo siguiente. Mira, observa bien. Lo primero que nosotros vamos a ver aquí va a ser la parte de, la parte de movimiento armónico simple, el más. ¿Qué tenemos que conocer del movimiento armónico simple? ¿Sí? ¿Qué tenemos que saber? Entonces acá, movimiento armónico simple. ¿Ok? El movimiento armónico simple. Ahí está. Ahí tenemos, ¿ves? Movimiento armónico simple. Entonces, a ver, ese movimiento tiene ciertas características esenciales que nosotros tenemos que describir, pues precisamente acá, ¿no? ¿Cómo es esto de acá del movimiento armónico simple? ¿Ok? A ver, primero, es un movimiento oscilatorio. ¿Sí? Movimiento oscilatorio. Eso es lo primero. ¿Ok? Movimiento oscilatorio. Siguiente característica importante. Es periódico. ¿Sí? Es periódico. Es periódico. ¿Ok? Es periódico. Entonces, esas son dos características importantísimas que nosotros podemos determinar. Otra cosa importante que nosotros vamos a decir acá es que los elementos que aparecen aquí se conoce como un oscilador armónico, ¿no? Eh, oscilador armónico, oscilador armónico. ¿Sí? Oscilador armónico. ¿Qué es un oscilador armónico? Pues un oscilador armónico va a ser aquello que está compuesto por masa, resorte. Masa, resorte. ¿Ok? Masa, resorte. Eso para nosotros va a ser sumamente importante. Masa, resorte. ¿Ok? Masa, resorte. Muy bien. Eso es entonces lo que nosotros vamos a poder determinar. Entonces, aquí. Vamos viendo acá lo siguiente. ¿Sí? Por favor. Entonces, a ver, mira acá. Movimiento armónico simple, entonces tiene esas características. Ahora, cuando yo quiero determinar, ¿no? En ese movimiento, qué es lo que está ocurriendo, ¿ok? Tengo por acá, digamos aquí, un cuerpo. Ahí está, ¿sí? Entonces, esto tiene una constante de elasticidad, esto tiene una masa, entonces, esto, digamos así, que sale de una posición que nosotros llamamos posición de equilibrio, y entonces yo lo desplazo cierta longitud, y entonces esta longitud que aparece por acá va a ser pues precisamente la amplitud, ¿no? Que es la máxima de elongación o la máxima deformación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a determinar acá? Que si yo quiero establecer cuál es la posición que tiene el cuerpo, va a ser igual a la amplitud multiplicado por el seno, en este caso de quién?
de la frecuencia angular multiplicado por el tiempo más la fase inicial. ¿Ok? Más la fase inicial. Esto va a ser. ¿Ok? Esa es la ecuación, en este caso, de la ubicación que experimenta el cuerpo. Posición o ubicación del cuerpo. ¿Está bien? Ahí está. ¿Sí? Ahora bien, muy importante acá determinar lo siguiente, ¿no? Profe, ¿quién es A? Bueno, A es la amplitud, es la máxima elongación. Pero W, ¿cómo determino W? ¿Cómo determino W? Mira, W lo determino de la siguiente manera, como la constante de rigidez dividido entre la masa. Esa es una forma, pero la otra forma de determinar es la velocidad angular como 2 veces pi sobre el periodo que es el tiempo. Y existe una tercera, que sería en este caso 2pi por la frecuencia. ¿Ok? Ahí está. Eso va a ser importante para nosotros. A ver, ¿qué otra cosa más podemos establecer aquí? Claro, lo correspondiente a la parte de velocidad. Cuando nosotros queremos determinar la velocidad de este oscilador armónico, va a ser así como A multiplicado por W y todo esto coseno de WT, la frecuencia angular por el tiempo, más phi. ¿Ok? Eso es cuando se trata, en este caso, de la velocidad. ¿Ok? Ahí está. Y finalmente vamos a determinar la aceleración. ¿Ok? La aceleración. La aceleración. La aceleración se determina como A por W cuadrado multiplicado por el seno de WT más phi. ¿Ok? Ahí está. Pero acá menos. Entonces acá mucho cuidado con esto, ¿eh? Entonces eso es para determinar pues la aceleración que tiene, en este caso, ese cuerpo, este oscilador armónico. Pero ciertas características también son importantes acá. Debido a que la velocidad con la cual se está moviendo, se está desplazando este oscilador armónico es variable, entonces para nosotros va a ser importante determinar precisamente esa variación. Entonces lo que nosotros decimos, mira, existe una velocidad que es una velocidad mínima, ¿sí? ¿Y cuándo la velocidad mínima? Cuando vale cero, pues, ¿no? Cuando no vale nada, cero. ¿Y dónde ocurre eso? Eso ocurre en los extremos, mira, en los extremos. En los extremos, yo estoy seguro que en los extremos, pues la velocidad vale cero. Ahora, va a existir una velocidad máxima y la velocidad máxima va a ser igual a ¿quién? A la amplitud multiplicado por la rapidez angular o en este caso la frecuencia angular. ¿Y dónde pasa esto? Esto ocurre en la posición llamada como posición de equilibrio. Ahí. Ahí ocurre que la velocidad es máxima y es A por W. No te olvides. Pero así como la velocidad también tiene un valor máximo y un valor mínimo, pues lo mismo tiene la aceleración. La aceleración también. Ok, entonces la aceleración también vale cero como mínimo valor y eso ocurre al revés, va a ser en la posición de equilibrio. ¿Sí? Gracias, gracias. Y luego estará la aceleración máxima. ¿Dónde la aceleración es máxima? Pues la aceleración, primero, ¿cuánto vale? La aceleración máxima como módulo va a ser igual a A por W al cuadrado. Y eso ocurre precisamente en los extremos. ¿Sí? En los extremos. En los extremos vamos a tener pues precisamente que la aceleración es máxima. ¿Sí? Donde la elongación también es máxima. Eso es lo que tenemos que recordar precisamente de esta parte, conocida como el movimiento armónico simple. Vamos entonces a otro punto, ¿sí? Bueno, ya desarrollamos ejercicios, problemas, vamos a hacerlo, ¿sí? Mira, otro punto importante va a ser el relacionado con lo siguiente. El otro punto que hemos visto es la parte de hidrostática. 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 Muy bien, en la parte de hidrostática nosotros hemos visto algunos elementos que son singularmente importantes, ¿no?
sin lugar a dudas son sumamente importantes. Entonces es lo que nosotros tenemos que determinar acá. ¿Sí? A ver, ¿y qué cosas son importantes en la hidrostática? Bueno, lo primero es conocer el concepto de densidad, ¿sí? El concepto de densidad es sumamente importante. La densidad. Muy bien. ¿Qué cosa es la densidad? Pues la densidad es una magnitud de tipo escalar que lo que hace es determinar cuánta masa ingresa en determinado volumen. Eso es. Y las relaciona, pues precisamente, ¿no? Entonces, la densidad se calcula de esa manera, ¿no? Como la masa dividido entre el volumen, ¿sí? Y la unidad con la cual se va a medir eso es en kilogramo por metro cúbico. Ojo, hay kilogramos por metro cúbico. Entonces, ese es el primer concepto que nosotros sí o sí tenemos que determinar. El concepto de densidad. ¿Ok? El concepto de densidad. Ahora, mira, ocurre algo importante, ¿no? Una conversión que nosotros tenemos que efectuar, que a veces me van a dar la información de la densidad en gramos por centímetro cúbico. Me dan así. Entonces yo tengo que transformarlo a kilogramo por metro cúbico. ¿Ok? Tengo que llevarlo. Entonces, la forma en la cual se lleva, ¿cómo será? Pues se va a multiplicar por ¿cuánto? Por 1000. Siempre. Solamente se multiplica por 1000 y ya está. Multiplicamos por 1000. Si queremos pasar de gramo por centímetro cúbico a kilogramo por metro cúbico, simplemente lo multiplicamos por 1000 y ya está. El otro concepto importantísimo para poder determinar esta parte de hidrostática es el concepto de presión. La presión. ¿Sí? La presión. Bueno, ¿y qué entendemos por presión? Pues la presión no será otra cosa que, fíjate, la presión no será otra cosa que la fuerza que se ejerce dividida entre el área. Pero ojo, acá es algo muy importante. La fuerza tiene que formar 90 grados con el área. Entonces, se conoce eso como la fuerza normal. La fuerza normal. ¿Sí? Entonces, a esto nosotros le denominamos, pues, que es, en este caso, la presión. ¿Ok? La presión, entonces, fuerza entre área. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la unidad aquí? La unidad para esta parte es el pascal. ¿Sí? El pascal. Pascal. Ahí está, pascal. ¿Sí? Muy importante acá va a ser que nosotros podamos distinguir bien siempre lo que me están pidiendo. ¿Ah? La presión se va a manifestar en sólidos, en líquidos y en gases. ¿Ok? Principalmente nosotros vamos a ver lo que es la presión en sólidos, cuando por ejemplo un bloque se apoya sobre una superficie, entonces ahí lo que está haciendo es aplastando, entonces está ejerciendo una presión, ¿no? Sobre un área determinada. Y entonces ahí puedo notar que la presión está en básicamente una dirección, ¿no? Está aplastándolo nada más. Pero también existe otro tipo de presión que se da al interior de los líquidos. Y entonces ahí sí la presión va a tener diferentes direcciones, ¿no? Múltiples direcciones. Entonces ahí sí, en teoría es un poquito más complicado determinarlo, pero de manera práctica es bastante sencillo, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta, en consideración, pues precisamente lo que estoy manifestando. Entonces lo que nosotros vamos a ver acá va a ser lo siguiente, fíjate. Vamos a tener la siguiente situación. Por ejemplo, voy a tener acá un área, una zona, ¿sí? Y entonces aquí va a existir una fuerza que va a ejercer una influencia. Esa es la fuerza que ejerce la influencia. Oiga, pero noto acá lo siguiente, ¿no? Que esta fuerza está inclinada. Y al estar inclinada, así no me sirve, ¿no? Entonces, la fuerza que realmente ejerce presión es la componente de esta fuerza. Esta sería la que realiza. Entonces, mira, esta es la componente, en este caso, normal de esta fuerza. ¿Sí? Esa fuerza se saca en función de F, ¿sí? Pero este es lo que nosotros denominamos como la fuerza normal. A esto me estoy refiriendo como que es la que ejerce presión sobre esta determinada zona, sobre esta determinada área. ¿Ok? Entonces, esta fuerza es la que ejerce pues una presión acá de 90 grados. ¿Ok? Ya está. Entonces, si esa es la situación, yo te
voy a hablar ahora de lo que es la presión, en este caso, en los líquidos, ¿no? La presión hidrostática. Aquí. La presión hidrostática. La presión hidrostática, pues se da al interior de los líquidos, ¿sí? La presión hidrostática se da al interior de los líquidos. Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, acá un líquido. Voy a tener por acá un líquido. Aquí. Voy a tener por acá un líquido, ¿sí? Y entonces yo quiero determinar cuál es la presión en cierto punto de ese líquido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, en este punto que le puedo denominar el punto A, ¿ok? Que se encuentra a cierta profundidad de este líquido, a cierta profundidad. Por lo tanto, la presión en el interior de este líquido será así. La presión hidrostática se calcula como la densidad de ese líquido, la aceleración de la gravedad y la profundidad, en este caso es H. Así se calcula la presión hidrostática. ¿Ok? Así se calcula la presión hidrostática. Hay que tener en cuenta acá, en consideración, que la densidad más importante es la densidad del agua, ¿no? La densidad del agua. Y la densidad del agua es conocida, ¿no? Es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Ahora, puede ocurrir que a mí me pidan la presión cuando existen dos líquidos, ¿no? Es decir, yo tengo, por ejemplo, acá un líquido que le llamo el líquido 1, que tiene toda esta columna ahí, y por acá voy a tener pues otro líquido, ¿sí? Que le voy a denominar, en este caso, el líquido 2. ¿Ok? Entonces, ya, ¿qué sucede si yo quiero la presión de, de un punto que está pues aquí? Ahí. Entonces yo tengo que medir pues esta alturita, ¿no? Y tengo que medir toda esta alturita. Esta altura yo le puedo llamar altura 1 y esta altura de acá yo le puedo llamar altura 2. ¿Ok? Entonces, recuerda, este es el líquido 1 y este es el líquido 2. Entonces, si yo quiero la presión en este punto que le denomino el punto A, ¿cómo sería entonces la presión? La presión entonces se ejerce de la siguiente manera, ¿no? La presión en el punto A va a ser igual a ¿quién? A la suma de las presiones que se ejercen sobre ese cuerpo, ¿sí? La suma de las presiones. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros determinamos ahí es lo siguiente. La presión, en ese caso 1 más la presión 2. Entonces, la presión en el punto A, la presión hidrostática en el punto A será pues la densidad de 1 por la gravedad por la altura 1. Más la presión 2 sería la densidad 2, la gravedad por altura 2. Esa es la presión hidrostática en ese punto. ¿Sí? Y luego, en esta parte de hidrostática, lo que nosotros también tenemos que ver es lo que nosotros conocemos como los principios fundamentales pues, de la hidrostática. Y esos principios son básicamente tres, ¿no? Son el principio de los vasos comunicantes, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, ¿no? Que rápidamente paso a detallar. ¿Ok? A recordar básicamente, ¿no? Entonces empezamos, el primer principio, ¿sí? El principio de los vasos comunicantes, ¿sí? Principio de los vasos comunicantes. El principio de los vasos comunicantes. Mira. Ese principio de los vasos comunicantes, pues, es el siguiente. ¿Qué es lo que me dice? Yo voy a tener por aquí a ver aquí. Ahí, mira, así. Dos recipientes diferentes, ¿no? Y lo que nosotros sabemos es que el líquido que se pone acá, pues va a llegar en ambos puntos al mismo nivel. Pero imagínate que yo coloco dos líquidos diferentes,
¿sí? Dos líquidos no miscibles se llama eso. Es decir, por acá tenemos un líquido 1, ahí estará. Y por acá tenemos el otro líquido. ¿Ok? Que llega hasta este nivel. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este tipo de situación? Pues lo que se hace en este tipo de situación es trazar una recta que nosotros llamamos la recta isóbara, que se traza sobre esta base, ¿no? Donde están los dos líquidos, ¿no? La interfase más baja se llama eso. Entonces, yo calculo aquí, ¿no? Aquí determino esto. Entonces, acá pongo, este es el punto A y este sería el punto B. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se cumple acá? Que se llama presión o recta isóbara porque la presión en ambos puntos, en el punto A y en el punto B, es la misma. ¿Sí? Eso es lo que se aplica. Entonces lo que nosotros decimos, si este es el líquido 1, será la densidad de 1 por la gravedad por esta alturita que nosotros estamos determinando y que le llamamos 1, por la altura 1. Y sería lo mismo acá, la densidad 2 por la gravedad por esta alturita que nosotros denominamos pues altura 2, por altura 2. Entonces, de acá determino pues precisamente lo que quieras saber. Ese es el primer principio de los vasos comunicantes. El segundo principio es el principio de Pascal, de nuestro amigo Pascal. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Pues el principio de Pascal establece lo siguiente, ¿no? Que cuando tenemos también una estructura similar a la anterior, es decir, como que de vasos comunicantes, así, ¿ok? Así. Pues se va a establecer una diferencia de presiones, o sea, la variación de presión que se experimenta, pues me ayuda a poder nosotros utilizarla y elevar grandes cuerpos con fuerzas pequeñas, ¿ok? Con fuerzas pequeñas. Entonces acá, yo voy a tener acá lo siguiente. Tengo un área 1 acá y por acá voy a tener un área 2. Acá le aplico una fuerza, la fuerza 1, y por acá voy a tener una fuerza que le llamo fuerza 2. Entonces, lo que me dice el principio de Pascal es lo siguiente, ¿no? Que la presión que está acá en 1, la presión 1, va a ser igual a la presión en 2. ¿Y esto qué va a ser igual? Que la fuerza 1 sobre el área 1 va a ser igual a ¿qué? A la fuerza 2 sobre el área 2. ¿Ok? Eso es lo mismo. Ahí está. Eso es lo que me parece. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como los principios, pues, ¿no? Fundamentales, en este caso, de la hidrostática. El principio de los vasos comunicantes, el principio de Pascal, y finalmente, quizás el principio más usado, que es el principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes. ¿Ok? Entonces acá tenemos el principio de Arquímedes. ¿Qué me dice el principio de Arquímedes? Me dice, mira, que cuando tengo acá yo tengo, por acá tengo un líquido. ¿Sí? Un líquido. Por acá tengo un líquido. ¿Está bien? Y yo introduzco un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo cualquiera. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este cuerpo experimenta la acción de una fuerza. Aquí va a haber la acción de una fuerza. Acá tengo acá el empuje. Entonces aquí voy a decir, ¿no? El empuje va a ser igual a ¿quién? A la densidad, en este caso del líquido, la aceleración de la gravedad y el volumen sumergido. ¿Ok? Esos son los tres principios fundamentales. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los tres principios fundamentales. Entonces,
Finalmente, vamos a entrar a la parte de escalas de temperatura, equilibrio y de calor. ¿Está bien? Entonces acá. Calorimetría. ¿Sí? A ver. Ahí está. Entonces, acá lo primero que me parece que se ha visto es la parte de escalas termométricas, pues, ¿no? ¿Sí? Las escalas termométricas, es lo primero. ¿Qué significa? Que lo primero que nosotros hemos hecho es medir pues la temperatura. Claro, la temperatura. Temperatura. La temperatura. ¿Sí? Ahí está. La temperatura. ¿Ok? Ahí está. Ahí tenemos la temperatura. ¿Ok? Entonces, la temperatura es el grado de movimiento molecular que tiene, pues en este caso, una sustancia. Entonces, estas sustancias se pueden medir de tres maneras, ¿no? En grados Celsius, Fahrenheit y en el sistema internacional. Entonces, la relación que existe entre ellas va a ser la siguiente, ¿no? Cesa 5 como F menos 32 es a 9 y K menos 273 es a 5. ¿Ok? Eso es entonces en cuanto a lo que es la temperatura. ¿Ok? Y si tenemos una temperatura en una determinada, en este caso, escala, nosotros podemos determinar pues precisamente eh, la variación de temperatura pues en otra escala, ¿no? Se puede determinar pues precisamente eso. ¿Ok? Eso es en cuanto a la temperatura. Y luego vamos a ver la parte de calor, el calor, ¿sí? La parte de calor, eso también es importantísimo, ¿no? El calor. Eh, y en la parte de calor, lo que nosotros vamos a establecer es lo siguiente, ¿no? La cantidad de calor que se le proporciona a una sustancia, la cantidad de calor que se le proporciona a una sustancia, la cantidad de calor, depende del tipo de sustancia, el calor específico, de la masa y de la variación de temperatura, mira, ¿sí? Donde esto es el calor específico, es conocido como el calor específico, ¿sí? Que identifica a la sustancia, ¿sí? El calor específico, M es la masa, pero principalmente el calor específico es donde nos vamos a concentrar un poquito, porque la más conocida es el calor específico del agua en su fase líquida, que esto va a ser igual a 1. Una caloría, gramo, grado Celsius. Por lo tanto, la cantidad de calor se determina de este modo. El calor es calor específico, masa, delta de temperatura. ¿Ok? Entonces, eso es para determinar esto. Los recipientes también tienen una capacidad de transmisión de calor, ¿no? De ahí que se denomina capacidad calorífica. Calorífica. Capacidad calorífica. ¿Ok? La capacidad calorífica básicamente está centrada en los recipientes, pues, ¿no? Básicamente está centrada en los recipientes. Y esta capacidad calorífica, ojo, vuelvo a repetir, dada que está en los recipientes, se calcula de la siguiente manera. A veces me lo piden, ¿no? Capacidad calorífica es conocida como C y es la cantidad de calor dividido entre el intervalo entre cuánto cambió la temperatura. ¿Sí? Cambió la temperatura. ¿Sí? Ok, es así. Ok, ahí está. ¿Sí? Eso es. Ahora, lo que nosotros vamos a ver aquí va a ser lo siguiente, ¿no? Vamos a determinar aquí la siguiente situación, mira. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a determinar aquí la siguiente situación, lo que es la temperatura de equilibrio.
lo último que vimos, ¿no? La temperatura equilibrio. Y cuando hablamos de la temperatura equilibrio, cuando mezclamos, pues en este caso dos sustancias, ¿no? Entonces, una forma de determinar esto es trazando pues una línea, ¿sí? Una línea, en este caso horizontal, y colocando acá la temperatura más baja, que es la temperatura 1, por acá la temperatura más alta, que es la temperatura 2, y acá colocando los datos que tiene, ¿no? La masa 1 y el calor específico 1, y por acá la masa 2 y el calor específico 2. Entonces por acá vamos a tener la temperatura de equilibrio. Entonces básicamente al ser esto, entonces nosotros decimos, este cuerpo, el de mayor temperatura, pues pierde calor. Y el de menor temperatura, pues gana calor. Entonces este es el calor ganado, porque este gana, y el otro es el que pierde, porque disminuye en este caso su temperatura. Entonces lo que se establece acá es lo siguiente, ¿no? Que el calor que uno gana es exactamente igual al calor que el otro pierde, o al revés. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que ver acá es, ¿quién ganó? Pues ganó el que tiene menos temperatura. Y eso va a ser su calor específico, en este caso 1, la masa 1, y cuánto cambió la temperatura. Será la resta de temperaturas acá. Temperatura de equilibrio menos la temperatura 1, y acá lo mismo. Acá exactamente lo mismo. Pero para el bloque, en este caso 2, ¿no? Calor específico 2, masa 2, y el cambio de temperatura, que sería temperatura 2 menos la temperatura de equilibrio. Y con esto, pues, habremos finalizado el breve repaso teórico de lo que se está indicando acá. ¿Ok? Entonces, el desarrollo de los problemas lo vamos a ver de algunos ejercicios en el Zoom. ¿Sí? Ahí nos vemos.